Querida amiga de ese mundo vecino en el que los secretos no pesan en la báscula, hoy te escribo con los brazos un poco cansados. No es por el teclado ni por las horas de trabajo, es porque llevo encima más secretos de los que debería. Aquí los secretos no son una metáfora, son algo que se nota en la espalda, en las rodillas y en el suelo que cruje. Mientras te escribo, la silla se queja un poco bajo mi peso y el sensor del suelo marca números que no quiero mirar. Me gustaría contarte que hoy ha sido un día ligero, pero sería mentir y de aquí mentir también termina pesando. Esta mañana hemos acompañado a un amigo a su propio entierro, aun estando vivo. No lo hemos enterrado bajo tierra, lo hemos enterrado bajo su propio peso. Lo hemos llevado a una sala blanca donde el suelo es muy resistente y las paredes están llenas de marcas de presión. En el centro hay una cama metálica con una balanza enorme debajo y pantallas que miden cada kilo de secreto. Nuestro amigo se tumbó vestido con traje oscuro y mirada perdida, como si ya hubiera renunciado a levantarse. Los médicos colocaron sensores sobre su pecho y sus piernas para medir la densidad de todo lo que calla. A su alrededor estaban su esposa, sus hijos, 2 abogados y 3 políticos que evitaban mirarse entre ellos. Cada secreto que él había aceptado guardar por ellos se veía en el monitor como un bloque gris muy compacto. Llegó un momento en que el número total superó el límite para un cuerpo humano y sonó una alarma roja. El médico anunció con voz tranquila que había riesgo de hundimiento estructural del edificio si seguían cargando más peso en él. Entonces firmamos un documento especial, un permiso para repartir parte de esos secretos entre varias personas profesionales como yo. Sentí como mi propio peso aumentaba cuando acepté una parte de la carga, aunque no sabía todavía de qué se trataba. No te puedo contar los detalles de esos secretos, pero sí puedo contarte qué hacen con un cuerpo y con una ciudad entera. Tú vives en un mundo donde se dice que los secretos te comen por dentro. En el mío, además de eso, te arrastran hacia el suelo centímetro a centímetro. Aquí se puede saber si alguien está ocultando algo solo viendo cómo se inclina al caminar o cómo se hunde el colchón por la noche. De pequeña pensaba que solo era cuestión de huesos y de comida, hasta que un día vi a mi madre desplomarse en la cocina sin haber cenado. Yo estaba sentada haciendo los deberes cuando escuché un golpe seco y el sonido de la loza rompiéndose en el suelo. Corrí y la encontré de rodillas, respirando con dificultad, mientras la báscula de la esquina parpadeaba con cifras imposibles. Más tarde supe que aquel día mi madre había decidido guardar un secreto enorme de la familia para que mi abuela pudiera morir en paz. Nadie más quiso cargar con ese secreto y el peso se concentró entero en ella. Desde entonces su columna tiene una curva rara que no sale en las radiografías normales, pero sí en las radiografías gravitacionales. En mi mundo hay hospitales donde lo primero que te preguntan no es qué sientes, sino cuánto callas. En la sala de espera hay 2 colas distintas, una para los dolores físicos sin causa secreta y otra para los dolores con posible origen confidencial. De niña también aprendí que no se puede jugar con la confianza como si fuera un juego de niños. En la escuela organizábamos concursos para ver quién volvía del recreo con más peso. El juego consistía en pedir confidencias a los compañeros y medirlos luego en la báscula del pasillo. Un día, un chico muy callado que siempre ganaba el concurso no pudo levantarse de la silla después de la clase de historia. El profesor pensó que estaba fingiendo y le pidió que se pusiera en pie, pero él solo pudo mover un poco los dedos. Tuvieron que llamar a emergencias y, al llegar los técnicos de gravedad, vieron que sus piernas estaban literalmente pegadas al suelo por la densidad de lo que ocultaba. Descubrieron después que guardaba secretos de violencia en su casa, de insultos y de golpes que nunca se habían contado en voz alta. A partir de ese día,
La escuela introdujo una asignatura nueva llamada Higiene de la Confidencialidad. Nos enseñaron que un secreto puede ser un regalo, pero también una piedra atada al cuello de alguien que respetas. Nos enseñaron a distinguir entre confiar algo y arrojarle una roca a la cabeza a otra persona. Aprendimos a compartir el peso y a decir no cuando alguien intentaba descargarse de golpe sobre nosotros. Cuando crecí, sin embargo, decidí dedicarme precisamente a recibir peso ajeno. Soy portadora profesional de secretos y trabajo principalmente para personas con poder que necesitan parecer ligeras en público. No sé cómo sería esta profesión en tu mundo, pero aquí se paga muy bien y se envejece muy rápido. Mi primer gran contrato fue con una familia muy rica que controlaba varias empresas de energía y de transporte. Ellos no querían que sus hijos ni sus esposas subieran de peso emocional, así que delegaban la carga en gente como yo. Firmé un acuerdo por 30 días, y durante ese tiempo cada confesión que escuchaba se añadía a mi cuerpo como si fuera plomo líquido. La paga fue tan alta que con ese dinero pude comprar un piso pequeño, en un barrio casi ligero. El problema es que durante esas semanas apenas podía subir las escaleras sin agarrarme a la barandilla. Cuando dormí la sentía, la cama hundíse en el centro y escuchaba pequeños chasquidos en la madera del suelo. Al terminar el contrato me pesé en una balanza especial que separa kilos de cuerpo y kilos de secreto. Descubrí que una buena parte de mi peso no era mío, sino una mezcla espesa de promesas rotas, fraudes contables y mentiras finamente decoradas. Tardé meses en liberar una parte aceptable de esa carga mediante sesiones en clínicas de confesión supervisada. Tal vez te suenen extraños estos lugares, pero aquí son tan comunes como los gimnasios de tu mundo. Imagínate una mezcla de consulta psicológica, spa y sala de entrenamiento, todo orientado a aprender a hablar y a escuchar sin destruir a nadie. En la sala principal de la clínica hay varias cabinas aisladas acústicamente donde la gente entra sola y sale más alta de lo que entró. Dentro hay una persona especializada que recibe historias a cambio de devolverlas digeridas, sin tanto peso. No se trata solo de contar por contar, se trata de cambiar la forma de recordar para que el secreto no se convierta en un bloque sólido sino en algo más poroso. A veces basta con reformular un recuerdo para que pierda densidad y deje de aplastarte. Por ejemplo, no es lo mismo pensar fui una cobarde que pensar en aquel momento tuve miedo, y ahora lo entiendo mejor. El lenguaje no solo describe el peso, también lo distribuye. Por eso, en nuestra cultura hay palabras que casi no usamos, porque tienden a compactar mucho la culpa. En su lugar usamos expresiones más largas que permiten respirar un poco mientras hablas. La ciudad donde vivo refleja todos estos hábitos en su arquitectura y en su paisaje. Tenemos barrios ligeros donde las fachadas parecen flotar y las ventanas son grandes porque la gente no teme ser vista. En esos barrios hay muchas plazas con bancos de materiales muy resistentes, pero curiosamente casi nadie los deforma al sentarse. La mayoría de las personas allí confiesa sus pequeñas vergüenzas a diario, y no se dejan acumular demasiado. Luego están los barrios pesados, donde el pavimento está agrietado, y las casas se han ido hundiendo con los años. En esos lugares viven familias que arrastran secretos desde hace generaciones, como enfermedades heredadas que nunca se nombran. Las farolas se inclinan hacia el suelo, y los árboles tienen las raíces torcidas porque el terreno se ha ido compactando alrededor. Cuando paso por una de esas calles siento una presión especial en el pecho, como si el aire estuviera más denso que en el resto de la ciudad. A veces, los niños de los barrios ligeros vienen de excursión para ver de cerca cómo es un barrio pesado. Los profesores les piden que hablen en voz baja para no añadir más carga al ambiente. Hay una calle en particular donde viven los últimos guardianes de un secreto de guerra.
Es una historia antigua que nadie quiere mirar de frente, así que su peso descansa sobre unas pocas familias. Allí las puertas son pequeñas, no por falta de recursos, sino porque si fueran grandes, los magos acabarían hundidos en el suelo. Curiosamente, en esa calle hay pocas discusiones en voz alta, tal vez porque todos saben que cualquier palabra extra podría ser la que rompa el equilibrio. En nuestra sociedad, la economía también gira alrededor de cuánto se deja ver y cuánto se oculta. Los bancos no solo piden información financiera, también exigen informes gravitacionales. Si tienes muchos secretos propios que te aplastan, es más probable que no pagues tus deudas. Si en cambio llevas peso ajeno como parte de tu trabajo, te ofrecen seguros especiales y contratos de protección de columna. Los políticos son un caso aparte, porque están obligados a hacerse pesajes públicos antes de los debates importantes. El día del pesaje, suben a una plataforma transparente y las cifras se proyectan en una pantalla gigante para todo el país. La gente no mira solo los kilos totales, sino cómo han variado desde el último discurso y qué tipo de peso se detecta. Hay aparatos que distinguen entre secreto privado, secreto de gestión y secreto criminal. Una vez hubo una candidata que parecía casi ingrávida en todos los pesajes. Hablaba de transparencia, de honestidad radical y de una vida sin cosas que ocultar. Muchos la tomaban como ejemplo y decían que era la prueba de que se podía gobernar con poco peso. Después se descubrió que parte de su equipo había contratado a personas muy pobres para llevar literalmente su peso secreto. Les pagaban pequeñas cantidades para que aceptaran contratos silenciosos y asumieran sobre su cuerpo decisiones sucias de la campaña. Cuando la verdad salió a la luz, la candidata ya estaba demasiado ligera como para hundirse con ellos. Los que tuvieron que ser llevados al hospital fueron aquellos hombres y mujeres que la habían ayudado a parecer limpia ante la báscula pública. A ese escándalo lo llamamos el caso de las espaldas alquiladas. A partir de entonces se implantó un nuevo tipo de control que mide no solo el peso directo, sino también la huella gravitacional externa de cada figura pública. No sé cómo se ve desde tu mundo, pero desde el mío es imposible separar del todo ética y gravedad. Cuando alguien dice te prometo que no te pesará, aquí no es una frase bonita, es una responsabilidad legal. También existen personas a las que llamamos monjes del silencio pesado. Son hombres y mujeres que deciden dedicar su vida a cargar con secretos ajenos para liberar a otros. Viven en monasterios reforzados, construidos sobre rocas muy densas para soportar toneladas de culpa y de dolor ajeno. La gente va hasta allí para confesar cosas tan terribles que no quieren que nadie conocido las escuche. Los monjes las reciben, las guardan y rara vez las devuelven en forma de palabra. Muchos de ellos mueren jóvenes por problemas de corazón y de articulaciones aplastadas. Sin embargo, en cada funeral, la ciudad se vuelve un poco más ligera y los vecinos lo sienten en las rodillas. Hay quien dice que estas personas son mártires de la intimidad, otros creen que perpetúan una cultura de silencios extremos. Yo misma he trabajado con algunos de ellos y he visto su cuerpo deformarse sin quejarse demasiado. A veces envidio su fe en la utilidad del sacrificio, otras veces me parece una crueldad innecesaria. Te cuento todo esto porque quiero que entiendas desde qué lugar te escribo y desde qué altura, o mejor dicho, desde qué profundidad. La historia más pesada que he cargado no fue un secreto individual, sino un secreto colectivo. Hace unos años, una ciudad entera decidió que era más fácil olvidar una época de odio que mirarla de frente. Durante décadas se prohibió hablar de ciertos temas en las escuelas, en la televisión y en las conversaciones de sobremesa. La gente decía aquello no pasó así, fue distinto, mejor no removerlo. Esas frases no tienen mucha masa por sí mismas, pero repetidas durante años se convierten en un bloque enorme.
el peso de lo no dicho se fue acumulando bajo las plazas donde se celebraban fiestas y bajo las casas donde se contaban historias incompletas. En un momento dado del gobierno quiso limpiar su imagen y decidió externalizar parte de ese peso. Nos contrataron a varios portadores profesionales para absorber una porción del secreto y que la ciudad pudiera respirar. Yo acepté llevar un porcentaje concreto pensando que sería similar a mis trabajos anteriores. El día que firmé el contrato sentí una presión inmediata en el pecho, como si alguien me hubiera colocado un bloque frío sobre el esternón. La noche siguiente soñé con calles que se hundían y con nombres borrados de lápidas y de libros de texto. Cada mañana me despertaba un poco más baja que la anterior y las marcas de altura en la pared lo confirmaban. Hubo un día en que ya no pude atarme los cordones sin ayuda porque el peso me llevaba hacia el suelo. Los médicos me advirtieron de que si no liberaba al menos una parte de esa carga, mis órganos internos empezarían a colapsar. Fue entonces cuando me hablaron de un dispositivo nuevo en las clínicas de confesión anónima. Es una cabina sin espejo, donde puedes hablar sin ver tu propio reflejo, solo escuchas tu voz y el eco de la ciudad detrás. Entré allí y dije en voz alta cosas que no había vivido personalmente, pero que ahora estaban en mi cuerpo. Nombres de víctimas, fechas, decisiones tomadas en despachos cerrados, gritos apagados por paredes gruesas. Cada palabra que salía de mi boca hacía temblar un poco el suelo de la cabina. En la pantalla los números caían lento, como si al sistema le costara soltar aquello. Entendí que no basta con contar el secreto, también hay que cambiar la forma en que una ciudad entera lo mira. Después de aquella sesión salí más ligera, pero no tanto como esperaba. Una parte del peso se había ido de mi cuerpo, pero no había desaparecido del mundo. Se había distribuido entre quienes escuchaban, entre quienes leían los informes posteriores, entre quienes decidían qué enseñar en la escuela. Ese día comprendí que ningún secreto colectivo se evapora por completo. Solo se transforma y aprende a caer de otras maneras. Poco después se produjo lo que aquí llamamos una tormenta de secretos. Alguien filtró un archivo completo de documentos guardados desde hacía décadas. De repente millones de páginas se hicieron públicas y la verdad no tuvo tiempo de salir en dosis pequeñas. Durante 2 días enteros la gravedad del país se volvió caótica. Algunos edificios se elevaron unos centímetros porque ya no tenían que soportar el peso de mentiras oficiales. En otros lugares la gente cayó al suelo porque los secretos que habían ignorado de pronto les cayeron encima, como si el cielo se volviera de plomo. En los hospitales hubo pacientes que se levantaron de la cama con una ligereza nueva, mientras otros tuvieron que ser ingresados de urgencia. Las carreteras se agrietaron en zonas donde antes había monumentos que celebraban una historia incompleta. Después de la tormenta, el gobierno intentó recomprimir la verdad. Quiso prohibir ciertas palabras, cerrar debates y castigar a quienes insistían en recordar. Era como intentar meter de nuevo el aire en un globo ya reventado. Cuanto más trataban de callar, más aumentaba el peso de sus propios cuerpos frente a las cámaras. La ciudadanía aprendió entonces que la verdad no desaparece si se comprime, solo se hace más densa y peligrosa. Desde ese tiempo en nuestro mundo se habla mucho de la diferencia entre secretos que protegen y secretos que aplastan. Hay secretos que son como mantas suaves para el frío, cosas pequeñas e íntimas que dan calor y no hacen daño. Esos secretos ayudan a que exista un espacio propio donde nadie más entra sin permiso. Luego están los secretos que son como ladrillos húmedos atados con cadenas. Son los que ocultan abusos, injusticias o decisiones que se toman sabiendo que dañarán a otros. También hay secretos que no deberíamos cargar solos porque pertenecen a toda una comunidad. Cuando una sola familia sostiene sobre sus hombros algo,
que en realidad es responsabilidad de muchos, la casa entera se inclina. En las reuniones familiares se nota en la forma en que todos evitan cierto tema, en los chistes nerviosos, en los silencios bruscos. En tu mundo ese tipo de ambiente se siente pero no se mide, aquí se ve, en las grietas del suelo del comedor. Te cuento todo esto no para darte una lección, sino porque me pregunto cómo se ve tu mundo desde mi perspectiva. Me imagino a la gente de tu lado diciendo no pasa nada mientras guarda cosas en cajones invisibles. Pienso en las veces que quizás has sentido cansancio sin razón, como si llevaras algo colgado del cuello que nadie más podía ver. A lo mejor en tu mundo no hay básculas para los secretos, pero sí hay corazones que laten más rápido cuando alguien se les acerca demasiado. Tal vez conoces a alguien que cambia de tema cada vez que se toca cierta palabra. Tal vez tú misma has decidido callar cosas para no preocupar a otros y has terminado preocupándote el doble por dentro. Aquí solemos hacer un pequeño ejercicio al final del día. Antes de dormir nos preguntamos qué palabras no le hemos dicho por miedo y qué palabras hemos dicho para no decir lo que realmente sentíamos. Después imaginamos esas palabras como pequeñas piedras colocadas sobre una mesa. Las observamos una por una y decidimos si queremos dejarlas allí, tirarlas por la ventana o compartirlas con alguien de confianza. No es un ritual mágico, pero ayuda a que el peso no se acumule sin darnos cuenta. Tal vez podrías probar algo parecido sin necesidad de balanzas especiales. Podrías escribir en un papel aquello que no te atreves a decir en voz alta y mirar qué hace tu cuerpo cuando lo lees. Si sientes que respiras un poco mejor después de escribirlo, es posible que ese secreto necesitara salir aunque fuera solo sobre el papel. Si en cambio te sientes más pesada, tal vez sea señal de que necesitas compartirlo con alguien que sepa sostener parte de ese peso contigo. En mi mundo se repite mucho una frase que suena simple, pero a mí todavía me cuesta practicarla. La frase dice: no cargues sola lo que nació de muchas manos. Significa que si un daño lo causaron varios, no puede ser que solo una persona pague llevando el secreto. Pienso en ti mientras escribo estas líneas y me pregunto qué cosas llevas en silencio por historias que no empezaron contigo. Me pregunto cuántas veces has protegido a otros a costa de tu propia tranquilidad. Ojalá pudiera invitarte a caminar conmigo por los barrios ligeros de esta ciudad. Te llevaría a una plaza donde la gente se reúne al atardecer para contar pequeñas vergüenzas sin importancia. Allí la risa tiene una textura distinta porque no se usa para humillar, sino para aflojar nudos. También me gustaría mostrarte las clínicas de confesión donde se aprende a escuchar sin absorberlo todo. Una oyente experta sabe dónde poner límites para no hundirse con la persona que habla. Escuchar no significa dejar que todo lo que el otro trae se convierta en tu peso. Significa sostenerle un momento la mochila mientras se reorganiza por dentro. A veces pienso que nuestro mundo y el tuyo se parecen más de lo que parece a primera vista. Ustedes no tienen sensores de gravedad, pero tienen insomnios, suspiros largos y miradas que se pierden en la ventana. Tienen dolores de espalda que el médico no sabe explicar del todo. Tienen conversaciones familiares donde todos saben que algo falta, pero nadie quiere ser quien abra la puerta. Desde mi lado del multiverso, te confieso que también nosotros tratamos de evitar ciertas conversaciones. No por falta de balanzas, sino por miedo al terremoto emocional que puede venir después. Hay verdades que, cuando se sueltan, cambian para siempre la forma en que nos miramos. Pero también hay verdades que, cuando por fin se dicen, nos permiten levantarnos de la cama sin tanto esfuerzo. Yo misma cada vez que te escribo una carta como esta pierdo un poco de peso. No porque te regale mis secretos sin cuidado, sino porque al contarte nuestra manera de vivir les doy una forma distinta. Mientras escribo, siento que la silla se queja un poco menos y que mi respiración gana espacio dentro del pecho.
Me gusta imaginar que tú al otro lado escuchas estas palabras en un lugar tranquilo, quizá con una taza de algo caliente entre las manos. Me gusta pensar que mientras me oyes miras a tu alrededor y te preguntas qué cosas en tu vida pesan sin tener forma. Tal vez descubras secretos que no son tuyos, sino de personas que te pidieron silencio cuando no estabas preparada para sostenerlo. Tal vez descubras que tú también has hecho lo mismo con otros sin darte cuenta. No se trata de entrar en pánico ni de vaciarte de golpe contándolo todo. Se trata de elegir con cuidado qué merece ser dicho, a quién y cómo, para que el peso se reparta de forma más justa. Antes de despedirme quiero contarte algo que casi nunca digo en voz alta. A veces tengo miedo de quedarme sola debajo de todo lo que llevo. No es un miedo constante, pero aparece cuando veo a otros portadores que ya no pueden levantarse. En esos momentos recuerdo que tengo a mis amigos, a mi madre, y también a ti, aunque estés en un mundo distinto. Saber que alguien de otro universo está dispuesto a escuchar mis cartas hace que mis pasos sean un poco más ligeros. Tal vez ese sea el verdadero valor de este intercambio entre mundos. No podemos compartir la misma gravedad, pero sí podemos compartir la forma en que la sentimos. No podemos visitarnos físicamente, pero podemos prestarnos palabras que a veces pesan y a veces liberan. Ojalá esta carta te sirva para mirar tus propios silencios con un poco más de ternura y de curiosidad. No para juzgarte, sino para entender de dónde viene cada peso y de a quién pertenece realmente. Si algún día nos cruzamos en algún punto del multiverso, me gustaría reconocerte por la forma en que caminas. No por lo ligera que seas, sino por la manera en que sabes repartir lo que cargas. Por hoy me despido con cariño y con un poco menos de peso del que tenía al empezar a escribir. Tu amiga del mundo de al lado que aprende a soltar secreto a secreto. Gracias por escuchar esta carta hasta el final y por quedarte conmigo hasta la última palabra. Si te ha gustado acompañarme en este paseo por mi mundo, te invito a darle me gusta a este video. También te agradecería mucho que te suscribas al canal para seguir recibiendo más cartas desde otros rincones del multiverso. Me hará ilusión leer tus pensamientos en los comentarios, así que cuéntame qué parte de esta historia se quedó resonando en ti. Si quieres apoyar este proyecto y ayudar a que sigamos enviando mensajes entre mundos, puedes hacer una pequeña donación con el código QR que ves en la esquina inferior derecha del video. También puedes usar el enlace que encontrarás en la descripción para contribuir de la forma que te resulte más cómoda. En esa misma descripción hay enlaces a otras obras de este canal que pertenecen a series totalmente distintas a esta. Son viajes a otros mundos con otras reglas y otras voces que quizá también te acompañen en tus noches y en tus días. Me despido por ahora con un abrazo desde mi escritorio y con la promesa de volver pronto con una nueva carta. Cuida tus secretos, cuida tu corazón y ojalá nos encontremos otra vez en el próximo episodio de este pequeño penpal del multiverso.